Hola mis amores, hoy solo tenía planificado hacer la lectura del signo que le correspondía, pero me dicen que me siente a dar un mensaje canalizado, pero que va a tratar más sobre el tema romántico amoroso. Si este no es tu enfoque en este momento o no quieres saber lo que viene o lo que puede estar pasando, pues bueno, sencillamente esta no es tu lectura. Pero para no liarme mucho en los mensajes y organizarme un poco, voy a abarcar dos temas en este momento. Y es, primero, para esas personas que sí tienen en el corazón a una persona, independientemente de si están o no, cómo les va a ir, qué va a estar pasando, cómo se están sintiendo, etcétera, cómo está esa conexión. Y para las personas que no tienen a nadie, si va a estar llegando alguien, lo voy a estar diciendo, o si su enfoque va a estar en otra cosa. Vamos a ver qué es lo que quiere decir el tarot con respecto a esta situación. Primero comenzamos por esas personas que están en pareja o que están quizás alejados de su personita especial. No a los que le va bien. A los que le va bien, mucha luz. Sigan trabajando, sigan mostrándole amor a su pareja. Tomen muchos detalles, hagan muchos detalles para su pareja, para mostrarles que son amados. Pídanle también que haya mucha más comunicación entre ustedes, pero si les está yendo bien, solo falta romper un poquito la rutina y hacer nuevas cosas que vuelvan a despertar la chispa en la conexión. Pero esta lectura es para los que no le está yendo muy bien o para los que están solitos y todavía extrañan o quisieran recuperar a esa persona. No estoy hablando tampoco para ex que se fueron después de una traición, después de algún maltrato. No. Esas personas para allá, bien lejitos. Las personas que quizás no se están entendiendo o que están a distancia y la distancia provoca alguna situación compleja. Ese es el tipo de temas que vamos a abordar. No voy a preguntar específicamente nada, sino aquellos mensajes que me vayan canalizando, que me vayan enviando, los voy a tratar de canalizar y explicárselos a ustedes lo más posible o lo mejor posible. Le pedimos a tus ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, guías espirituales que a través de estas cartas te den esos mensajes que necesitas saber respecto a tu personita especial. Y vamos a ver qué mensajes quieren transmitirte. Ok. Mira, me están mostrando una persona. Y te voy a decir lo primero que me vino cuando la vi. Quizás las cosas empezaron a ir muy bien. Y esta persona es como si fuera un poco arisca. Y fue aceptando poquitas cosas de lo que tú le ibas entregando. Y las cosas empezaron quizás a marchar. Pero esta persona tuvo la influencia bien de alguien como que le echó miedo o le dijo, pero en serio, después que tú pasaste por tanto, vas a volverte a entregar, vas a volver a amar, vas a volver a entrarle en una conexión. O pueden ser los miedos internos de esta persona que por una parte sí está todo bien, pero como que no se acaba de decidir, como que se confunde, pero esta confusión no es porque no esté seguro de que tú le gustas o de que eres tú la persona indicada, es por sus propios miedos internos. Lo siento con este 7 de espadas. Puede ser muy escurridiza. Es una persona que ahora sí y le sientes vulnerable y le sientes como niño o niña vulnerable ante ti, pero después ¡tuf!, se va. No va a ser para todos. Después vamos a ver los otros mensajes que me den para las otras personas, para el otro grupo. Por otra parte, me muestran una comunicación que a ti te va a llegar. Pero es que esta comunicación la veo como si pudiera hacer esta misma lectura, porque trae luz y te deja ver la situación que estás viviendo con esta persona de una manera diferente.
Porque tú puedes decir, pero si es que todo está bien, todo está perfecto, nos entendemos cuando estamos juntos, esta persona se deja apapachar, pero después huye. Dice, lo que esta persona tiene es algo interno que le da miedo entregarse. Entonces da un poquito, pero no se entrega abiertamente. Vamos a ver si me aclaran este último mensaje. Te digo algo, veía este 8 de bastos tan bonito. Aquí hay como unas luciérnagas, no, estos son como unas hadas que van dejando un rastro de luz, pero cada luz es diferente, de un color diferente, con los colores del arcoíris. Yo digo, bueno, esa comunicación que incluso te puede tomar por sorpresa, ¿qué trae? Y me clarifican con el 2 de copa. Esta persona va a estar tomando la iniciativa o en invitarte a salir o invitarte a algún encuentro, pero ya para permitirse ser vulnerable, mostrar sus sentimientos. Y aunque al principio le veas un poquito retraída, esta persona, si se ha alejado de ti, está analizando profundamente el paso que quiere dar contigo. Tú puedes decir, pero es que no le entiendo, esta persona parece que sí, pero después me da a entender que no soy suficiente para él o ella, o que sí, pero no se decide, no sé qué pasa. Tranquila, tranquilo. Esta persona se va a decidir y viene con una comunicación que te va a sorprender, pero te va a encantar. Con un 2 de copa, una invitación donde va a mostrar sus reales sentimientos por ti. Si ustedes se están conociendo son amigos o compañeros de trabajo conocidos, pero esta persona no se ha abierto a decir lo que siente por ti, lo va a estar haciendo. Muy bien, ¿qué más? Para las personas que tienen a alguien en su corazoncito, pero las cosas no se han dado. Dos de bastos y el carro. Aquí puede haber tema de comunicación a distancia. Ustedes estén a distancia. Que haya que, bueno, que se vaya a... Se sienta la necesidad de dejar de comunicarse a distancia para dar el paso. Pero hay algo que me gusta de este 2 de bastos. Quiero que observe. Esta distancia causa nostalgia, causa ganas de encontrarse, ganas de volver a conectar o de conectar por primera vez y conocerse, porque pueden que se hayan conocido telemáticamente, no lo sé, para cada uno va a ser diferente. El punto es que cuando esta persona mira, puede ser una puesta de sol o puede ser también la salida del sol en la mañana cuando vaya a trabajar, pero esta persona se queda como pensativa, reflexiva, pensando en ti. Y el carro ya es la decisión de voy a por la persona que quiero. Se está pensando ir a donde tú estás, pero este es para personas que estén como más lejos, tampoco lejos como fuera del país, sino dentro del mismo país. No siento que sea necesariamente cruzar, aunque pudiera ser agua también, pero no distancias tan largas. Para algunos puede ser hasta con un coche pueden ir. Recuerda que te dije que esta persona podía estar como nostálgica. Aquí hay un 9 de espadas y un paje de bastos. A esta persona le preocupa tomar este riesgo, lanzarse o abrir su pecho, su corazón a recibir esta conexión o aceptar esta conexión. Pero es que aquí lo que siento con el 9 de espadas es miedo a perder. Miedo a la soledad, miedo
a que las cosas al final como que no se den bien. Quizás no lo está mostrando, pero está muy nostálgica esta persona. Siento que después pudiera estar logrando. Vamos a preguntar un poco más sobre este tema. Vamos a ver. Rey de copas. Esta persona sí tiene sentimientos. Por eso su nostalgia. Si no tuviera sentimientos le daría igual. Pero esta persona sí está pensándose en serio y sintiendo en serio por ti. Por eso su nostalgia y sus ganas de verte. Siento que hay una persona que quisiera entregar más de lo que puede entregar con esta distancia. Si ustedes, vamos a suponer que sea este caso, que ustedes ya tuvieron una conexión, pero que después se distanciaron, esta persona te extraña. ¿Ok? Ahora vamos a aclarar. No, son demasiadas. Una carta, por favor. Para el 9. Estoy abordando todos los temas posibles. Por favor, aclárenme esa carta. Esta persona incluso ha pedido consejo. Algún compañero de trabajo o alguna persona que siente que es como confiable para él o ella sobre lo que debe hacer. Siento que esta persona lo que le ha dicho es, lánzate. Es lo que quieres hacer, lánzate. Esta persona no le ha dicho no lo hagas, no te atrevas, no creo. Creo que esta persona más bien le ha incitado a hacerlo. ¿Qué pasa? También esta persona, o puede ser el miedo de esta personita tuya, ha sido porque o bien ha pasado por una ruptura amorosa donde su corazón fue herido, o puede ser que esta persona le diga, tú asegúrate porque puedes salir herido, puedes salir herida. Pero déjate llevar, déjate guiar. La suma sacerdotisa habla de tu intuición. Escucha tu intuición. Por otra parte, siento, ese puede ser el miedo de esta persona, el fracaso, el dolor, el volver a sentir y que vuelvan a herirle el corazón. Entonces es como si esta persona fuera ahora más precavida que hace un tiempo atrás. Está siendo mucho más precavido, ¿vale? Porque sufrió. Pero no es porque no tenga sentimientos, porque tiene nostalgia. Quisiera subirse al coche o el vehículo que tenga e ir a verte, ¿vale? Vamos a ver. Voy a pedir otro escenario más para pasar a los solteros. ¿Qué más? Este primer grupo de personas que tienen a alguien en su corazoncito. El loco. Rey de bastos. Tomando riesgos. Rey de pentáculos. As de copas, tomando riesgos. Y 4 de copas. Quiero una sola para aclarar. Ok. Dice que también esta y la justicia en la base. Y el as de bastos. Yo creo que sí va a estar siendo llamado esta persona por el amor. Siento que ahora el mensaje es, hay un riesgo que se va a estar asumiendo. Este riesgo viene desde una firme decisión, pero quiero una clarificación más para la energía en conjunto del loco.
10 de espada. Ok. Ya, quería saber lo que se estaba venciendo. ¿Por qué se estaba arriesgando? Si realmente el rey de bastos es una energía confiada, ¿vale? Y no estoy mencionando signos, si te das cuenta, porque aquí van a venir personas de cualquier signo y no quiero confundirlos con el hecho de si tu persona es tal y tú eres tal. No, estoy leyendo solamente las energías. Esta persona puede ser de tierra, pero que está tomando una decisión de fuego, de tomar acción, que es lo que estoy viendo. ¿Por qué? 10 de espada. Llegó un punto en el que dijo, ya no puedo más. Ya llegué a mi límite. O me lanzo o no voy a salir de esta situación. Y lo logra hacer. Ahora, es cierto que esta persona tiene o una buena posición económica o ya tiene propiedades, bienes que tiene en su poder, que ha conseguido y que está cuidando. Esta persona para la que estoy leyendo ahora va a tomar una decisión de acción hacia ti por el amor, porque le invade la nostalgia de sí, tengo dinero, rey de pentáculos, pero quiero tener también el amor. Ya tengo el dinero, pero quiero tener también el amor. Estoy atesorando mis bienes, pero mi corazón está triste o está solo. Estoy ahí en la vida real sin disfrutar de la vida. Y puedo tener mi bienestar económico o puedo estar cada día esforzándome por trabajar y por tener mejores bienes, pero me falta algo. Y este algo es esa copa de amor. Qué bonito. ¿Qué más respecto a esta última energía que estamos viendo? Como que ya no va a pesar más lo que esta persona ha construido, lo que tiene, sino que va a pesar mucho más este as de copas, este amor que quiere vivir, que quiere entregar y que quiere disfrutar. En las opciones que he visto, en los mensajes que he visto, la persona quiere amar, pero puede tener algún miedo o algún obstáculo, pero no está exento de amor, en ninguno. Sí hay sentimientos, pero no hay otras cosas influyendo. Ocho de copas. Abandona lo que le está impidiendo avanzar a ti. Porque esas copas, el 8 de copas recuerda que es alguien alejándose de copas vacías, que ya ha sido su zona de confort, pero que ya no le hace feliz. Y entonces le da la espalda a todo eso por ir hacia lo que sí le hace ilusión y sí le hace feliz o bien. El juicio. Yo creo que esta persona ha necesitado vivir quizás el alejamiento de ti para darse cuenta de que necesita el amor en su vida, o de que te necesita a ti, o de que realmente sí quiere estar contigo, como una nueva oportunidad, que siente que la vida le está dando contigo y no lo quiere desaprovechar. Haz de espada, lo tiene claro, o lo mejor dicho, lo va a tener claro, de que lo quiere todo contigo, de que tú eres esa persona, lo va a tener súper claro. Así que tranquila o tranquilo, el emperador. Pero esta persona siento que es un poco, o tiene muchas responsabilidades, o es un poco orgulloso, o no le cuesta ceder ante las cosas que le hacen como una persona un poquito rígida, o no es tan flexible, ¿vale? Pero te quiere a su lado, te quiere en su reino. Mira, 10 de pentáculos y 10 de copa. Esta persona lo que lo quiere todo, porque son los mejores 10 del tarot. 10 de oro y 10 de copa, sí, quiere su economía, sus posiciones, sus bienes, pero también te quiere a ti, también quiere ser feliz. ¿Ok? Vamos a pedirle a los ángeles y piedras algún mensaje para ustedes. Voy a pedir 3 cartas.
Cuarzo transparente o cristal de roca. Permítete a ti mismo sentir todas tus emociones. El espectro completo de tus emociones te envía mensajes y consejos importantes. Este mensaje es para ti, no para esta persona, para ti. Permítete sentir tus emociones. Permítete abrir el corazón, ¿vale? Porque esas emociones te van a enviar mensajes, señales, consejos, ¿vale? Bueno, aquí están las otras dos. Pasión y propósito, tu entusiasmo te presta la energía y la motivación que necesitas para trabajar en un proyecto muy querido y significativo para ti. Aquí te están diciendo, bueno, no te enfoques en esta persona, deja que resuelva sus conflictos, deja que resuelva sus cosas. Tú tienes algo que te da mucha pasión, que te da un propósito y sentido de vida, y la energía de esta persona se va a alinear a ti, ¿vale? Se va a alinear a ti porque hay amor. Tú ahora presta la atención, energía y motivación en lo que es importante para ti, en ese proyecto importante para ti. Y después lo vas a complementar con esta persona, ¿vale? Pero vas a ser más atractiva o atractivo teniendo tu propio enfoque y que después lo puedas compartir con la persona cuando vuelva o cuando venga a ti. Y ópalo, permítete brillar y descollar. El ópalo te ayuda a mostrarte valiente y a expresar tu lado más extravagante ante el mundo. Un poco más de lo mismo. Opción número 1. Espero haberte ayudado. Recuerda que esto es solo para personas que todavía no están del todo estables o bien con su persona amada. Bendiciones. Muy bien, opción número 2. O de las personas que están solteras esperando un nuevo amor. Incluso si estás por ahí con alguien en el pensamiento, pero esta persona ni se ha enterado. Vamos a ver. Opción número 3 para los solteros. ¿Qué mensaje? Ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, guías espirituales y ancestros. ¿Qué mensajes quieren entregar el día de hoy, por favor? Yo soy canal. Envíen esos mensajes. Ok. Para los primeros, que estoy viendo un mensaje aquí muy claro, de los que están sin pareja, yo creo que no van a estar sin pareja por mucho tiempo. Porque un 4 de bastos ya habla... Ok. Aquí hay un mensaje que yo sé que no es para todos, pero lo tengo que dar porque para algunos de ustedes sí va a resonar. Hay un perdón y hay una reconciliación. Una persona que viene con la verdad en la mano. No te estoy hablando de un ex que te hizo daño y daño grande, que quizás te hizo algo imperdonable. No lo siento así. Pero la carta de la templanza sí habla de un quiero volverlo a intentar. Me he dado cuenta que eres tú a quien yo quiero. Lo tengo claro. Pero quiero trabajar en ser la persona correcta para que me vuelvas a aceptar. ¿Ok? Ahora, por otra parte, vamos a dejar atrás esos que quieren, que están pensando en volver a ustedes. En volver a intentarlo. Si después ustedes deciden o no, bueno, ya eso es un asunto muy particular de su libre albedrío. Pero hay alguien que se quiere volver a retomar la conexión con ustedes. Y honestamente yo los veo volviendo. Volviendo, celebrando, perdonando. Mira, ahí está. Porque son dos personas que quizás se distanciaron durante algún tiempo, bastante tiempo. Me da un número 4, puede ser 4 años, 4 meses, no lo sé. Pero son dos personas que realmente sí se aman, pero que estaban como en contacto cero y que ahora vuelve la conexión, pero ya más trabajada.
esta persona ya ha trabajado en él o en ella misma. Ya es una persona que quiere ponerle empeño a la conexión. ¿Ok? Solo depende de tu decisión final. Pero esta persona lo tiene claro. Ahora, para los que están solteras o solteros, siento que hay alguien que se ha estado preparando para la llegada de un nuevo amor y tú puede que no lo hayas estado haciendo, pero muchos de ustedes también se han estado preparando para la llegada de ese nuevo amor, de esa nueva persona. Esta es una conexión que va a entrar como quizás te pueden invitar a una fiesta, a una celebración y ahí conozcas a esa persona. Pero me hablan también como de compañeros de trabajo o una nueva persona que venga a trabajar al lugar donde tú trabajas o que su primer tema de conversación sea trabajo. Pero en sí siento una conexión como muy intelectual, mucha comunicación, pero una comunicación muy fluida, muy suave. Con la templanza se tocan temas, puntos importantes, no temas para rellenar el momento, no, temas profundos. Se van a abordar temas con mucha claridad. Y los otros temas, por ejemplo, de más intelectuales que se toquen y no temas tan personales, va a fluir también que van a sentir cómo es la horma de mi zapato. Va a haber un entendimiento perfecto en ese momento, pero también hay como una magia que los envuelve, porque ambos están apuntando o estarán apuntando a lo mismo, al mismo tipo de conexión, al mismo tipo de trabajo en relación de pareja, el ser muy claro, en comunicarse de manera muy clara y asertiva uno con el otro. Esto es lo que quiero en una relación de pareja. Quisiera que, para no volver a repetir las mismas situaciones del pasado. Son temas así, un poquito incómodos, pero que ambos estarán de acuerdo a tocar por el entendimiento tan fluido que van a tener. Es como que no va a ser incómodo el momento, pero se va a hablar las cosas bastante rápido. Es como el filtro por el que van a pasarse uno al otro, va a ser inmediato. Esta persona te va a ver a la distancia, así, una distancia cercana, pero te va a ver y tú le vas a encantar. Te va a ver como una persona muy magnética, muy misteriosa. Le vas a encantar. ¿Qué más? Rey de copas, esta persona se va a flechar desde que te vea. Es que desde el principio va a haber una conexión brutal. Me encanta cuando las cartas hablan tan claro. Que desde que vi la templanza con el rey de espadas aquí, perdón, con la reina de espadas aquí, como ya no me tengo que defender de nada. Siento que con esta persona le conozco de toda una vida. No tengo lucha. Sí, le pasó por el filtro porque claro, tampoco es, yo soy un saco, venga, echa para acá todo. No, no, pues pasas el filtro, pero no va a haber necesidad de requiciar tanto, porque van a conectar súper rápido, pero a nivel, no sé si tú tienes algún signo de aire o si eres muy mental. Pero también hay aquí la energía de Sagitario, eh, que es fuego, pero aquí va a fluir el amor por encima de cualquier elemento que primen ustedes. El amor aquí va a desbordarse entre ustedes. Va a ser una conexión en el que ambos, como ya dije, van a sentir que se conocen de toda una vida, que es la persona que estaban esperando. ¡Wow! Y no siempre conectamos así con personas.
Son personas que están llegando a nuestra vida. Dice, esa persona se pondrá así como o ha estado incluso, porque algunos de ustedes, esta persona puede que le haya visto o le hayan hablado de ti, pero que en ese momento que te vea, como si fuera la primera vez que te fuera a ver, y se va a quedar como pensando, ¿qué es esto? ¿Esto es lo que yo estaba esperando? ¿Qué es esto? Vamos a ver cuando hable con él, pero es que después de este momento de comunicación, de alegría, en el que van a pasar el rato, le vas a dejar una huella profunda a esta persona. Siento que es recíproco. La templanza me está diciendo que es algo recíproco. Veo a dos personas ahí y aquí también, contemplando, pensando, así como en el limbo. Dos personas flechadas por el amor, por el romance. Ya después veremos si decidimos pasar al siguiente nivel. Pero la primera conexión será brutal. La primera que salió fue esta. Suma sacerdotisa. El trabajo que se hace a nivel desde el que te he estado hablando es un nivel personal, un nivel interior, la suma sacerdotisa. También puede ser que si hablan algún tema laboral o de trabajo, a ti te va a dar pistas intuitivas de si es la persona que tú has estado buscando o no. A través de la conversación de esta persona, tú vas a estar como buscando señales, pistas de si esa persona te conviene o no, porque solamente no es el flechazo, sino también las expectativas, el sentido, la vida de esta persona, y cómo al hablar tú puedes saber las creencias de esta persona. ¿Vale? Siento que vas a estar como muy atenta o atento en los pequeños detalles. El ermitaño. Creo que esta conexión, no sé si tú estás buscando una conexión profunda, seria, estable, porque esto es lo que está pintando esta conexión. Me están hablando todo el tiempo de una sola conexión. Es decir, no es que pasamos a un siguiente nivel, que todavía estamos en esa primera persona, ¿vale? Me hablan de alguien que no es tan fácil que se entregue o que se muestre. Es una persona que es muy selectiva o cuidadosa de las conexiones que quiere tener en su vida, de las relaciones que quiere tener. Puede que tú también, pero estamos hablando de la persona en cuestión. Y el paje de bastos, sin embargo, porque sí es verdad que lo analiza muy bien antes de dar el salto, pero es la persona que se tarda, pero cuando da el paso, lo da al seguro. Muy bien, ¿qué más? Para la opción de los solteros. Me encanta esta lectura. Es una persona que le puede gustar sus momentos a solas, sus momentos en silencio y privado, pero es que siento que los dos son muy parecidos. No importa si después les gusta socializar y fiestar, pero en algunos momentos sí les gusta reservar su espacio para sus cosas, para estar con ustedes mismos, para hacer sus cosas en privado, por su cuenta. Y ahí vienen sus mejores decisiones. El colgado, 6 de copa. Esta persona le interesa mucho el qué dirán. No sé por qué me están dando este mensaje. Me muestran aquí alguien, pero no lo siento tanto conectado a la primera opción. Déjame ver si conecto con los mensajes que me están dando. Porque siento aquí que es una otra persona, es otro tema. Alguien que se ha pasado mucho tiempo sin pareja. Si esto después resuena al tú conocer a esta persona con lo que se te ha hablado aquí, perfecto. Pero siento que aquí hay otra energía. Que no necesariamente tiene que ser para el mismo grupo del que hablamos inicialmente. Hay alguien
que ha pasado mucho tiempo solo o sola y que añora mucho vivir esos momentos de entendimiento, de compañía, de compartir momentos bonitos. En caso de que fuera la misma persona, te dicen que tú vas a verle un poco tímido al principio, pero es por esto, porque se ha pasado mucho tiempo sin pareja o sin conectar con alguien que realmente le hiciera sentir, que le hiciera vibrar. No son demasiadas. Me vuelven a mostrar la Sagitario. 3 de Pentáculos y el Mago. Esta es una persona de mucha preparación. Puede que sí sea al final la misma de la que estamos hablando del principio, ¿ok? Porque me muestran a una persona muy preparada, muy estudiosa, una persona que le gusta hablar las cosas con claridad, una persona que no se doblega por sus primeros impulsos. Sí, es cierto que toma decisiones, pero no decisiones precipitadas. Es una persona que le gusta que las cosas le salgan bien. No es una persona que se conforma, porque siento que le disgusta y le paraliza un poco cuando las cosas no salen tal y como quiere, ¿vale? Esto es una característica que veo en esta persona. Al parecer sí me están hablando de la misma persona. Y sí puede ser que incluso estando en una pareja, una conexión anterior, se sentía sola o solo, o se sintió estancado en una conexión pasada. Y entonces ese puede ser como la precaución antes de volverlo a intentar. Pero esta persona va a dar comunicación. Esta persona va a hablar, va a expresar. Quizás le esté preguntando a personas que te conozcan sobre ti antes de dar un paso, ¿vale? Es una persona que es conocida, que también puede que alguien, que sea una persona como un poco más popular, o sea, maestro, maestra, una persona a quienes le preguntan sobre tal tema, el otro, es una persona como respetable, no es una persona que está empezando a vivir ahora, no, que hay una persona preparada, una persona que ha estudiado, que tampoco es tan rígida, pero sí le gusta su espacio para analizar, para medir, y que no le, su espacio, su momento de reflexión, no le metan prisa para que tome una decisión apresurada. ¿Qué más? Seguimos buscando, pero es una persona detallista, súper detallista. Pudiera ser un Virgo. Pudiera ser un Virgo porque veo aquí el ermitaño también. Me muestran Leo, pero bueno, no te voy a dar los signos porque no es lo más importante. Los amantes, los enamorados. Quizás es esa alma gemela que tú has estado esperando. Es esa persona que no te va a restar, sino que te va a aportar en la conexión. Te puede aportar comunicación, comprensión, entendimiento, conversaciones en las que no te vas a aburrir. No siento a esta persona como tan risueña, pero tampoco es de carácter amargado. Quizás su falta de sonrisa sea porque le falta el amor o le falta más sentido para reír tanto. Porque sí siento a una persona que ha podido sufrir en su vida o que es una persona muy profunda. Me muestran Cáncer también. Una persona que ha podido
esconder sus emociones también durante algún tiempo. Pero añora a la vez el compartir momentos en pareja. 4 de copas, ahí está, mire esa carita. Yo tengo mi copa aquí. Aquí veo otras copas, pero mi copa está solita. Y yo esperando. Veo un poquito de tristeza en esta persona. Puede que al mirarle a los ojos, sí veas a esta persona como un poquito melancólica o triste. Pero es por eso, porque quizás por algún tiempo pudo hasta haber perdido la fe en el amor. O el hecho de que encontraría a alguien. No porque esta persona sea incompleta o porque sea dependiente, sino todo lo contrario, por lo selectiva que es esta persona, porque no acepta cualquier conexión. Y siento que tú eres esa conexión con la que va a estar encajando perfectamente. 9 de bastos, ¿ves? Esta persona no acepta, no se conforma con cualquier cosa. Y piensa todo muy bien antes de dar la fuerza, el paso. Y la fuerza habla de ese autocontrol. 5 de oros, pero sí se ha sentido sola o solo. Ahí está. Es que lo sentía, todas las caritas tristes. No importa que sea una persona realizada a nivel profesional, muy estudiada, no importa. Al no conformarse, quizás también tuvo que sacar de su vida a personas que le quitaban en vez de que le daban. Se siente una persona profunda, muy sentimental también pudiera ser, aunque no lo demuestre del todo. Es una persona que aún estando rodeado de personas se podía sentir solo o solo. Quizás ahí fue cuando tomó la decisión de romper con algún vínculo. Y pudo llegarle esa idea de no voy a encontrar a nadie más. Nadie me comprende. Pero de igual manera no voy a aceptar cualquier cosa en mi vida. Yo, hasta que no encuentre lo que yo quiero, lo que yo busco, no voy a elegir. Y sí puede que se haya pasado un buen tiempo sola o solo. ¿Qué más? Caballero de bastos, hasta que llega aquí mi querido tú y le hace tomar esa decisión, rey de bastos. Se pone manos a la obra y dice, bueno, este es mi momento. Esta es la persona que yo he estado esperando. Te va a mirar frente a frente y esta persona te va a leer. Me dicen así, te va a leer, no te va a intimidar. Puede que te guste, pero no siento que te va a intimidar. Aunque sí tiene una presencia que puede generar un poquito de nerviosismo. 3 cartas más. ¿Alguna otra información que quieran darme? Paje de espadas. Ya te dije, una persona con las cosas muy claras, el emperador. Nuevamente aquí aclarando todo, una persona seria, comprometida, no busca aventura, una persona que no le gustan las aventuras, prefiere estar sola o solo, una persona que se ha podido pasar algún tiempo enfocado en otras cosas y no en el amor y el romance, y que sí se puede mostrar un poco distante, pero o triste o así como vamos a decirle autoritario, pero es que no le siento la energía autoritaria. Es de ese tipo de persona que tú le ves y tú dices, wow, a esta persona no hay quien le entre. No le puedes hacer reír, no. Pero sin embargo, cuando le conoces, fluye tanto la comunicación porque es que vas a conectar de manera perfecta. Este es un tipo de persona que habla con propiedad de lo que habla, porque sabe de lo que habla y porque tiene las cosas claras. Yo siento que va a ser una persona muy magnética para ti, que no te va a intimidar tanto, al contrario, le vas a ver ese niño en sus ojos, escondido dentro de esa imagen de alfa, macho alfa, o bueno, hembra alfa, pero tiene una energía masculina muy predominante. Mira, solamente voy a tomar esta carta porque pedí 3 cartas. Y esta fue la que cayó justamente a ti, y es el as de copas. Yo veo entre ustedes una conexión.
Vale, la torre y la luna. Se acaban las dudas, se acaba la oscuridad, se acaba aquello que se estaba viviendo. Y esta persona se va a replantear una nueva vida contigo. Siento que va a ser recíproco por este 2 de pentáculos, pero sobre todo esta persona, 10 de copas, y va a apostar por poder ser feliz. 2 de pentáculos, no solamente es lo que tengo ya, sino lo que quiero tener. Hay un perfecto equilibrio para poder fluir en amor. Siento que tú vas a ser el flechazo y viceversa de esta persona. No importa lo osco que se vea esta persona, lo invulnerable que tú veas a esta persona. Tiene un corazoncito que está encantado o estará encantado porque le des tu amor. Y esta persona lo va a hacer también, porque el rey de copas ama y ama de verdad. No es un amor superficial. Así que puede que esta persona parezca una cosa, pero recuerda, va a ser otra muy diferente. Y te va a encantar. Es como si tú le supieras calar en el alma desde que le veas. Ay, esta lectura ha estado bella, súper profunda. No siempre salen cartas así. Vamos a ver. Primera carta. La persona o situación por la que preguntas consta de múltiples facetas. Este mensaje es para ti. Cuarzo, titanio, cristal, aura, arcoíris. Esto no es 2 más 2 es 4. Aquí hay amor del bueno, hay profundidad. Esta persona no es, ya te dije, una aventura, pero sí se van a abordar temas importantes desde el primer momento. Esto no es de que vamos viendo y tonteamos un poco. No, 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 no. Las cosas van a ser muy claras. Calcita, momentos de mucho trabajo y múltiples tareas. Hazte cargo de tu agenda de una forma responsable en estos momentos de tanto trabajo y valora con sinceridad las razones subyacentes que te llevan a estar tan ocupado. Yo siento que esta persona va a poner en ti una recarga de pilas, de batería, brutal. Porque hay personas que tienen ese efecto. Hay personas que te apagan y hay personas que te activan. Yo siento que tú vas a conectar también con esta persona porque viene un tiempo de que te dediques a lo tuyo, que le pongas empeño a lo tuyo, pero a la vez hay una conexión energética entre esta fuerza que tú vas a estar teniendo y esta persona. Porque quizás esta persona vea y le importe mucho cómo tú te enfocas en tu trabajo, en lo tuyo, en tu agenda. Sea una persona quizás un poco o bastante organizada de detalles y le va a importar mucho cómo tú trabajas, cómo tú te mueves. Otro mensaje más para ti. Anticonformismo. Tus cualidades únicas son una parte importante del propósito de tu vida. Ser y sentirse diferente a los demás no es malo. Moldavita. Te la iba a decir con este mensaje. Tampoco es que tú tengas que cambiar tu forma de ser por encajar con nadie. Sé tú mismo. Porque creo que eso es lo que más le va a gustar a esa persona. Recuerda que te dije que esta persona no se conformaba con cualquier cosa. Quizás le va a atraer mucho de ti también, que tú tampoco te conformes con cualquier cosa. Que tú vayas a por lo que tú te mereces o por lo que tú quieres. Y te dicen, tus cualidades son únicas, son una parte importante del propósito de tu vida. Ser y sentirse diferente de los demás no es malo. Tu autenticidad, tu sentido de ser único, el no conformarte, el ser diferente te va a hacer destacar. ¿Recuerdas que te dije al principio que esa persona te va a observar desde lejos y le vas a flechar? Es porque va a verte auténtica, auténtico y único. No rechazando quién eres, ni tú queriendo quedar bien y diciendo, apoyando de alguna manera lo que esta persona diga. No, te va a ver como una persona que también sabe lo que quiere y que no va a andar con
con tonterías. No tienes que quedar bien con esta persona. Al contrario, sé tú misma, sé tú mismo. Y así vas a llamar mucho más la atención de esta persona. Lo dejo aquí porque ha sido una lectura. Si seguimos hablando de esta persona, lo llevo hasta el matrimonio. Me convierto en juez y lo llevo hasta el matrimonio. Así que, venga, espero haberte ayudado muchísimo con esta hermosísima lectura. Me ha levantado muchísimo el ánimo, te lo confieso, me ha encantado la energía que siento para ti con esta persona. Espero que todo sea así, lo decreto. Te pido que lo pongas también en los comentarios, aceptes esta energía en tu vida si es lo que tú quieres de verdad, para que ya le lances ese primer mensaje al universo de sí, esto es lo que quiero. ¿Vale? Espero haberte ayudado. Un beso grande. Bendiciones.